Me llamo Armando Solís, tengo 69 años y mi hija Cecilia me dijo que mi habitación era mejor para los niños que para mí, que yo no necesitaba tanto espacio, que los nietos merecían el cuarto con vista al jardín. Entonces hice algo que ella jamás esperó. Empaqué mis cosas una mañana mientras todos dormían, dejé una nota de 2 líneas y me fui sin decirle a nadie dónde estaba. Lo que mi hija no sabía es que ese viejo al que estaba desplazando tenía un lugar a donde ir. Un lugar que había construido durante 25 años, sin que nadie en mi familia supiera. Un imperio secreto que estaba esperándome. Y cuando ella finalmente descubrió la verdad, ya era demasiado tarde para las disculpas. La conversación que cambió todo sucedió un miércoles por la tarde. Yo estaba en mi habitación leyendo un libro cuando Cecilia entró sin tocar. «Papá, necesitamos hablar», me dijo con esa voz que usaba cuando ya había decidido algo y solo venía a informarme. Cecilia tiene 42 años, es maestra de primaria. Está casada con Rodrigo, que trabaja en una oficina de gobierno. Tienen 2 hijos, Tomás, de 8 años, y Valentina, de 6. Llevan viviendo en mi casa desde hace 9 años, desde que nació Tomás, y dijeron que necesitaban ayuda con los gastos. Yo los recibí con los brazos abiertos, porque eso es lo que hace un padre. Ayuda, apoya, da, siempre da. Dime, hija, le respondí cerrando mi libro. Rodrigo y yo hemos estado pensando, empezó a decir mientras miraba alrededor de mi habitación como evaluando algo. Los niños están creciendo, necesitan más espacio, y tu cuarto es el más grande de la casa. Mi cuarto, la habitación donde había dormido durante 35 años, la habitación que yo mismo había construido cuando compré esta casa, la habitación con vista al jardín que mi esposa Beatriz había decorado con tanto amor. La habitación donde ella había muerto hace 6 años, después de luchar contra una enfermedad terrible. Esa habitación que era mi santuario, mi refugio, el último lugar donde todavía podía sentir la presencia de mi esposa. Cecilia, le dije tratando de mantener la calma. Esta es mi habitación. Sí, papá, ya lo sé. Pero piénsalo bien. Los niños necesitan espacio para jugar, para hacer sus tareas, para tener sus cosas. Ese cuarto de atrás donde están ahora es muy pequeño. Tu cuarto tiene closet grande, baño privado, balcón. Es perfecto para ellos. Y tú, pregunté, ¿dónde propones que duerma yo? Bueno, papá, puedes quedarte en el cuarto de atrás. Es más chico, pero para una sola persona es suficiente. El cuarto de atrás. Una habitación de 2,5 metros por 3 metros. Sin closet, sin baño privado, con una ventana pequeña que daba a la pared del vecino. Ese era el lugar que mi hija consideraba apropiado para su padre. Cecilia, le dije, no me voy a mudar de mi habitación. Esta es mi casa, esta es mi habitación. Los niños pueden quedarse donde están, se molestó. Podía ver la frustración en su cara. Papá, no seas egoísta. Piensa en tus nietos. Ellos son chicos. Necesitan espacio para crecer. Tú ya viviste tu vida. Ya tuviste tu espacio. Ahora es el turno de ellos. Ya viví mi vida. Esas palabras me dolieron más de lo que ella puede imaginar. Como si a los 69 años yo ya no mereciera comodidad. Como si mi vida ya hubiera terminado y lo único que me quedaba era hacerme a un lado para darle espacio a los demás. No voy a discutir esto contigo, Cecilia. Mi respuesta es no. Se fue de mi cuarto dando un portazo. Durante los siguientes días, la tensión en la casa era insoportable. Cecilia me hablaba con monosílabos. Rodrigo evitaba mi mirada. Los niños sentían la tensión, pero no entendían qué pasaba. Abuelo, me preguntó Tomás una tarde, ¿por qué mamá está enojada contigo? Son cosas de adultos, mi amor. No te preocupes. Pero yo sí me preocupaba. Me preocupaba ver cómo mi propia hija me trataba como un estorbo. Me preocupaba darme cuenta de que para ella yo era solo el dueño de una casa grande. Un viejo que ocupaba espacio valioso. Una molestia que había que reorganizar. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en mi cama y miré alrededor de mi habitación. Las fotos de Beatriz en la mesita de noche. El closet lleno de recuerdos. El balcón donde tomábamos café juntos cada mañana. Y tomé una decisión. Si mi hija creía que yo era solo un viejo sin opciones, estaba muy equivocada. Si creía que yo iba a aceptar ser desplazado sin consecuencias, estaba muy equivocada. Y si creía que me conocía, que sabía quién era yo realmente, estaba más equivocada de lo que podía imaginar. Porque había algo que Cecilia desconocía completamente. Algo que había guardado en secreto durante 25 años. Un secreto que estaba a punto de cambiar todo. Escucha esta historia completa,
porque lo que hice los dejó buscándome durante meses. Y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Para que entiendas por qué lo que hice fue tan sorprendente, necesito contarte la historia de cómo empezó todo. Hace 30 años, cuando yo tenía 39 años, trabajaba como contador en una empresa mediana. Beatriz trabajaba como enfermera en un hospital público. Cecilia tenía 12 años. Vivíamos en un departamento pequeño de 2 habitaciones. La vida era modesta, pero éramos felices. Un día recibí una llamada que cambiaría mi vida. Era mi tío Esteban, el hermano de mi madre. Tío Esteban siempre había sido la oveja negra de la familia. Se había ido del pueblo cuando era joven para buscar fortuna en la costa. Abrió una pequeña posada para turistas en un pueblo de playa. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivía solo con su negocio. La familia lo veía como un fracasado porque no tenía título universitario, no tenía familia propia, solo tenía su posadita de 10 habitaciones. Armando, me dijo por teléfono con voz cansada, necesito verte. Estoy enfermo, muy enfermo. Fui a visitarlo al pueblo costero donde vivía. El viaje era de 4 horas en autobús. Cuando llegué, encontré a mi tío mucho más delgado de lo que recordaba. Tenía cáncer. Los doctores le habían dado 6 meses de vida. Sobrino, me dijo mientras tomábamos café en el patio de su posada, no tengo herederos. Cuando yo me muera, esta posada es tuya. Tío, le respondí sorprendido, yo no sé nada de administrar hoteles. Soy contador. Trabajo con números en una oficina. Esa es exactamente la habilidad que necesitas, me dijo sonriendo. Los números. Yo sé de hospitalidad, de servicio al cliente, de hacer que la gente se sienta bienvenida, pero nunca fui bueno con los números. Por eso este negocio nunca creció como debería. Tú tienes lo que me faltó a mí. Durante los siguientes 6 meses, cada fin de semana, viajaba al pueblo costero. Mi tío me enseñó todo sobre el negocio de hospedaje, cómo recibir huéspedes, cómo mantener las habitaciones, cómo manejar reservaciones, cómo tratar con proveedores, cómo crear experiencias memorables para los visitantes. Beatriz sabía de estos viajes. Le decía que iba a cuidar a mi tío enfermo, lo cual era verdad. Solo que no le contaba todo lo demás. Mi tío Esteban murió un martes de octubre. En su testamento me dejó la posada, los terrenos alrededor y un poco de dinero en el banco. Fui al funeral. Lloré por el tío que la familia había menospreciado, pero que me había dado una oportunidad increíble. Después del funeral tuve que tomar una decisión. ¿Qué hacer con la posada? Podía venderla. Era lo más fácil. Podía usar ese dinero para comprar un departamento más grande, para mejorar nuestra vida. Pero algo dentro de mí me decía que no. Me decía que mi tío me había dejado esto por una razón. Me había visto potencial en mí. Había creído que yo podía tomar su pequeño negocio y convertirlo en algo grande, y yo no quería decepcionarlo. Entonces, hice algo que nunca le conté a Beatriz. Decidí quedarme con la posada. Decidí administrarla. Decidí convertirla en mi proyecto secreto. ¿Por qué en secreto? Porque tenía miedo. Miedo de que si le contaba a Beatriz sobre el negocio, ella quisiera que lo vendiéramos. Miedo de que Cecilia creciera sabiendo que teníamos propiedades y se volviera consentida. Miedo de que el dinero arruinara a mi familia como había visto que arruinaba a otras familias. Así que guardé el secreto. Contraté a una señora del pueblo para que administrara la posada día a día. Se llamaba Doña Lucía. Era una mujer de 50 años, viuda, trabajadora, honesta. Le pagué un buen sueldo. Ella se encargaba de todo lo cotidiano. Yo iba cada 2 semanas a revisar las cuentas, a tomar decisiones importantes, a planear mejoras. Le decía a Beatriz que iba a visitar a unos clientes. Ella nunca sospechó nada. El primer año fue difícil. La posada apenas daba para pagar gastos y el sueldo de Doña Lucía. Pero yo seguía invirtiendo. Renovaba habitaciones, mejoraba servicios, capacitaba al personal. Poco a poco, el negocio empezó a crecer. Las reservaciones aumentaron. Los comentarios positivos en Internet empezaron a aparecer. El segundo año, la posada ya generaba ganancias. Ganancias que yo reinvertía completamente en el negocio. Con el tiempo, compré el lote al lado. Construí 5 habitaciones más. La posada pasó de 10 a 15 habitaciones. Después compré otro terreno. Construí una segunda posada más grande en otro pueblo costero. Contraté más personal. Doña Lucía se convirtió en mi gerente general. Le subí el sueldo considerablemente. Ella se encargaba de supervisar ambas propiedades. Los años pasaban. Mi posada original de 10 habitaciones se había convertido en una red de 4 posadas en diferentes pueblos turísticos. En total,
80 habitaciones. Generaban ingresos mensuales que superaban por mucho mi sueldo de contador. Pero seguía guardando el secreto. Seguía yendo cada 2 semanas a supervisar mis negocios. Seguía diciéndole a Beatriz que eran viajes de trabajo de la empresa. Usaba parte de las ganancias para mejorar nuestra vida. Compramos esta casa. Le dije a Beatriz que había recibido un bono grande en el trabajo. Compramos un coche mejor. Le dije que había recibido un aumento. Mandamos a Cecilia a una buena universidad. Le dije que había ahorrado durante años. Todo era mentira y verdad al mismo tiempo. Sí tenía ese dinero, solo que venía de un lugar que nadie conocía. Beatriz murió sin saber nunca la verdad. Eso es algo que me pesa, que me duele, que me hace sentir culpable a veces. Debí haberle contado. Debí haberle dicho que su esposo no era solo un contador ordinario, que había construido algo extraordinario, que éramos ricos sin necesidad de aparentarlo. Pero nunca encontré el momento correcto. Y cuando ella enfermó, estaba tan concentrado en cuidarla que el secreto quedó enterrado más profundo. Después de que Beatriz murió, el secreto quedó solo conmigo. Cecilia y Rodrigo se habían mudado a mi casa. Ocupaban habitaciones. Usaban mi electricidad, mi agua, mi gas. Comían de mi comida, todo gratis, y yo lo permitía porque eran mi familia, porque pensaba que eso era lo que un padre hace. Da sin esperar nada a cambio, pero nunca me sentaron a agradecer realmente. Nunca valoraron el sacrificio. Solo tomaban como si fuera su derecho, y ahora querían mi habitación. La última cosa que me quedaba de mi vida con Beatriz. El último espacio que era completamente mío. Y yo había decidido que no. Que hasta acá había llegado mi paciencia. Que era momento de usar mi secreto. Era momento de irme al lugar que realmente era mío. Mis posadas. Mi imperio secreto. Mi verdadero hogar. Si quieres saber cómo reaccionó mi familia cuando desaparecí, sigue escuchando. La madrugada del sábado me desperté a las 4 de la mañana. Había preparado todo durante la semana. Una maleta con ropa, otra con documentos importantes, mis ahorros en efectivo, mi computadora, las fotos de Beatriz que más quería. Me vestí en silencio. Bajé las maletas al coche sin hacer ruido. La casa estaba completamente oscura y silenciosa. Todos dormían. Volví a mi habitación una última vez. Miré las paredes, los muebles, el balcón. Beatriz, mi amor, le dije en silencio, siento dejarte acá, pero no puedo quedarme en un lugar donde no me valoran, donde tu hija me trata como basura. Tú entenderías, sé que lo harías. Dejé una nota en la mesa del comedor. La nota decía solo 2 líneas. Me voy a un lugar donde me valoren. No me busquen, no me van a encontrar. Firmé con mi nombre, subí al coche, eran las 5 de la mañana. Manejé hacia la carretera, el cielo empezaba a aclararse. Sentía una mezcla de emociones. Tristeza por dejar la casa, alivio por escapar de la situación, emoción por lo que venía, miedo de lo desconocido, todo junto. 4 horas después llegué a San Miguel del Mar, el pueblo donde estaba mi posada principal, la que había heredado de mi tío Esteban, la que había sido el inicio de todo. Doña Lucía me esperaba en la entrada. Don Armando, me dijo abrazándome, bienvenido a casa. Ella era la única persona que conocía mi doble vida, la única que sabía que yo no era solo un contador visitante, que era el dueño, el jefe, el fundador del negocio. Gracias, doña Lucía. Finalmente estoy acá para quedarme. Me instalé en la habitación principal del segundo piso, una suite grande con vista al mar, balcón privado, baño de lujo, todo lo que mi hija pensaba que yo no merecía. Desempaqué mis cosas. Colgué las fotos de Beatriz. Me senté en el balcón con un café. El mar estaba tranquilo. Las olas rompían suavemente en la playa. Los primeros turistas empezaban a aparecer en la arena. Y por primera vez en meses, respiré profundo. Me sentí en paz. Mientras tanto, en la ciudad, mi familia estaba despertando. Cecilia me contó después que fue Tomás quien encontró la nota. «Mamá», gritó desde el comedor, «el abuelo dejó una carta». Cecilia bajó corriendo. Leyó la nota. Leyó las 2 líneas, no entendió. Corrió a mi habitación. La puerta estaba abierta, la cama estaba hecha. El closet estaba medio vacío, las fotos de Beatriz habían desaparecido. «Rodrigo», gritó. «Mi papá se fue». Intentó llamarme al celular. No contesté. Dejé el teléfono en modo avión. No quería hablar con nadie. No todavía. Necesitaba tiempo para mí. Tiempo para pensar. Tiempo para disfrutar mi libertad. Cecilia llamó a mis hermanos. Llamó a mis primos. Llamó a mis amigos. Nadie sabía dónde estaba. Nadie había hablado conmigo.
Fue a la empresa donde yo había trabajado como contador hasta jubilarme 5 años atrás. Preguntó si alguien sabía algo. Nadie sabía nada. Pasó una semana. Cecilia estaba desesperada. Puso anuncios en redes sociales. Se busca a Armando Solís, 69 años, desaparecido desde el sábado, con foto mía y todo. Fue a la policía. Ellos le dijeron que no podían hacer mucho. Yo había dejado una nota. No había sido secuestrado. Había decidido irme por mi cuenta. Era un adulto mayor con todas mis facultades mentales. Tenía derecho a vivir donde quisiera. Rodrigo sugirió contratar a un investigador privado. Cecilia gastó dinero que no tenían para pagarle a un detective. El detective investigó. Revisó mis cuentas bancarias. Encontró que había retirado dinero, pero no mucho. No lo suficiente para llamar la atención. No encontró rastro de compra de pasajes de avión o autobús a mi nombre. No encontró registro de hospedaje en hoteles. Era como si me hubiera evaporado. Lo que el detective no sabía es que yo no necesitaba comprar pasajes ni pagar hoteles. Tenía mi propio lugar, mi propio negocio, mi propio mundo secreto. Mientras ellos me buscaban desesperadamente en la ciudad, yo estaba en la playa administrando mis posadas, disfrutando del sol, conociendo a mis huéspedes, viviendo la vida que había construido en secreto durante 25 años. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. 2 meses después de mi partida, Cecilia seguía buscándome. Había perdido peso. Tenía ojeras. Se sentía culpable. Rodrigo me contó después que ella lloraba todas las noches, que se culpaba por haberme pedido que dejara mi habitación, que se arrepentía de cómo me había tratado. Pero era tarde. Yo ya había tomado mi decisión. Ya había empezado mi nueva vida. Una vida donde cada mañana me despertaba con el sonido del mar, donde desayunaba en el balcón viendo el amanecer, donde pasaba mis días asegurándome de que mis huéspedes tuvieran la mejor experiencia, donde mis empleados me respetaban y valoraban, donde yo no era solo el papá o el abuelo, era don Armando, el dueño, el jefe, la persona que había construido todo esto desde cero. Era la mejor versión de mí mismo. Al tercer mes, finalmente encendí mi teléfono por unos minutos. Había cientos de mensajes de Cecilia, llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto, todos diciendo lo mismo. Papá, ¿dónde estás? Papá, perdóname. Papá, vuelve a casa. Papá, te extraño. Leí cada mensaje. Escuché cada mensaje de voz. Sentí algo en el corazón, pero no respondí. Todavía no era el momento. Apagué el teléfono nuevamente. Seguí con mi vida en la playa. Si te preguntas cuándo regresé o si regresé, espera un poco más. Todavía hay mucho que contar. Durante esos primeros 3 meses en San Miguel del Mar, redescubrí quién era yo realmente. No era solo el papá de Cecilia. No era solo el abuelo de Tomás y Valentina. No era solo el viudo de Beatriz. Era Armando Solís, empresario hotelero, dueño de 4 posadas exitosas, empleador de 32 personas, hombre de negocios respetado en la comunidad turística de la costa. Doña Lucía había hecho un trabajo excepcional, manteniendo los negocios funcionando durante todos estos años. Pero ahora que yo estaba ahí tiempo completo, podíamos hacer mucho más. Empezamos a implementar mejoras que había estado planeando durante años, pero nunca tenía tiempo de ejecutar porque solo visitaba cada 2 semanas. Renovamos todas las habitaciones de la posada principal, pisos nuevos, baños modernizados, muebles cómodos, decoración costera elegante. Instalamos aire acondicionado en todas las habitaciones. Antes, solo algunas lo tenían. Creamos una pequeña biblioteca en el lobby con libros sobre la región. Agregamos kayaks y tablas de surf para que los huéspedes usaran gratis. Contratamos a un chef local para mejorar el desayuno que ofrecíamos. Las reseñas en internet mejoraron inmediatamente. Los huéspedes notaban los cambios. Dejaban comentarios maravillosos. La mejor posada de la costa. El dueño es un señor encantador que realmente se preocupa por sus huéspedes. Volveremos sin duda. Cada comentario positivo me llenaba de orgullo, de satisfacción, de felicidad genuina. También empecé a conocer mejor a mi equipo. Durante años, solo los había visto cada 2 semanas en reuniones rápidas de negocios. Ahora compartía con ellos todos los días. Desayunaba con el personal. Escuchaba sus historias. Conocía sus familias, sus sueños, sus problemas. Me di cuenta de que había construido no solo un negocio, sino una familia laboral. Carmen, una de las camaristas, me contó que su hijo estaba estudiando administración hotelera. «Quiere ser como usted, don Armando», me dijo con orgullo. «Quiere tener su propio hotel algún día».
Le dije que cuando su hijo se graduara, habría un puesto esperándolo en mis posadas, que yo lo entrenaría personalmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, don Armando. Usted es un buen hombre. Pedro, el encargado de mantenimiento, me confesó que había estado teniendo problemas para pagar la operación de su esposa. Le di el dinero que necesitaba. Como adelanto de sueldo, le dije, aunque sabíamos que era un regalo, págame cuando puedas. No hay prisa. Él me abrazó. Lloró. Don Armando, usted salvó a mi esposa. No sé cómo agradecerle. Con tu trabajo honesto, Pedro. Esa es toda la gratitud que necesito. Estos momentos me hicieron dar cuenta de algo importante. Mi familia nunca me había valorado de esta manera. Nunca me habían agradecido con verdadera emoción. Nunca habían visto mi generosidad como algo extraordinario, sino como algo que yo debía hacer porque era el papá, el abuelo, el proveedor. Pero acá, con mi equipo, cada gesto era apreciado, cada ayuda era reconocida, cada acción generaba gratitud real. También empecé a hacer amigos en el pueblo. Don Arturo, dueño del restaurante frente a la playa. Don Manuel, el pescador que nos surtía pescado fresco. Doña Rosa, la panadera que nos hacía el pan para los desayunos. Todos me conocían como don Armando, el hotelero, el hombre que había traído turismo y empleos al pueblo, el hombre que trataba bien a su gente, el hombre respetado. Los domingos iba a la iglesia del pueblo. Me senté siempre en la misma banca. El padre Ignacio, después de un mes, se acercó a saludarme. Don Armando, me dijo, es un placer tenerlo en nuestra comunidad. He escuchado cosas maravillosas sobre usted, sobre cómo trata a sus empleados, sobre cómo contribuye al pueblo. Necesitamos más hombres como usted. Me integré a la comunidad de maneras que nunca pude hacer en la ciudad. En la ciudad siempre fui el contador, el vecino, el papá de Cecilia. Pero acá era yo mismo, completo, total, sin máscaras. Era liberador, era sanador, era exactamente lo que necesitaba. Mientras tanto, en la ciudad, Cecilia seguía buscándome. Me enteré después de todo lo que hizo. Imprimió miles de volantes con mi foto. Los repartió por toda la ciudad. Se contactó con programas de televisión de personas desaparecidas. Algunos programas hicieron reportajes sobre mi caso. Abuelo desaparece después de que hija le pidiera su habitación. Los medios pintaban a Cecilia como la hija terrible, como la ingrata que había echado a su padre de su propia habitación. Ella recibía mensajes de odio en redes sociales. Gente que no la conocía la juzgaba, la criticaba, la insultaba. Rodrigo me contó que ella entró en depresión, que tuvo que empezar terapia, que los niños preguntaban todos los días por el abuelo, que la casa se sentía vacía sin mí. Parte de mí se sentía mal por ella. Era mi hija, la había criado, la amaba, pero otra parte de mí pensaba que esto era necesario, que necesitaba aprender esta lección, que necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar mal a las personas y esperar que todo siga igual. Al cuarto mes de mi ausencia, tomé una decisión. Era momento de hacer contacto, no para volver, sino para empezar a cerrar ese capítulo de mi vida de manera definitiva. Contraté a un abogado en la ciudad. Su nombre es licenciado Torres. Le expliqué toda mi situación. Le di poder para que actuara en mi nombre. Le pedí que contactara a Cecilia, que le informara que yo estaba bien, que estaba seguro, que no estaba perdido ni en peligro, que simplemente había decidido vivir en otro lugar. El licenciado Torres llamó a Cecilia. Le dio el mensaje. Ella inmediatamente le preguntó dónde estaba yo. Él respondió que no podía revelar esa información, que yo había sido claro en que no quería que me buscaran, que respetara mi decisión. Cecilia le rogó. Lloró por teléfono. Por favor, dígale a mi papá que lo siento, que cometí un error, que quiero hablar con él. El licenciado le transmitió el mensaje. Me llamó para contarme. Don Armando, su hija está destrozada. Está arrepentida, está sufriendo. Lo sé, licenciado, pero el sufrimiento a veces es necesario para el crecimiento. Déjela sufrir un poco más. Necesita valorar lo que tenía. También le pedí al licenciado que iniciara trámites para transferir la casa de la ciudad a nombre de Cecilia, pero con condiciones. Ella podía quedarse con la casa, pero no podía venderla durante 10 años, y tenía que mantenerla en buen estado. Quería que tuviera un lugar donde vivir. No era un monstruo. Era su padre, pero también quería que entendiera que ese regalo venía con responsabilidad. El licenciado preparó los documentos. Los llevó a Cecilia para que los firmara. Ella se sorprendió. «Mi papá me está dando la casa, sí, señora.
con las condiciones que le mencioné, pero no entiendo. ¿Por qué hace esto si está molesto conmigo? Porque sigue siendo su padre, porque a pesar de todo, la ama. Pero también porque ha decidido vivir su vida en otro lugar. Cecilia firmó los documentos. Lloró mientras lo hacía. Podía imaginarla ahí, sosteniendo la pluma con mano temblorosa, entendiendo finalmente que yo no iba a volver, que su papá había cerrado esa puerta, que había perdido no solo mi presencia, sino también mi confianza. Al 5.º mes, finalmente respondí uno de sus mensajes, solo uno. Le mandé un mensaje de texto corto. Cecilia, estoy bien, estoy feliz, estoy donde debo estar, cuida de tus hijos, cuida la casa. Algún día tal vez hablemos, pero no hoy. Tu padre que te ama pero necesita distancia. Ella respondió inmediatamente. Papá, por favor dime dónde estás. Déjame ir a verte. Déjame pedirte perdón en persona. Déjame demostrarte que he cambiado. No respondí. Apagué el teléfono nuevamente. Todavía no estaba listo. Todavía necesitaba más tiempo para mí. Más tiempo en mi paraíso costero. Más tiempo siendo simplemente Armando. Si crees que esta historia termina con una reconciliación perfecta, estás equivocado. La vida real no funciona así, pero sigue escuchando para saber cómo realmente terminó todo. Los meses siguientes fueron de transformación total. No solo para mis negocios, sino para mí como persona. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Aprendí a nadar en el mar, a los 69 años. Siempre había tenido miedo al océano, pero decidí enfrentarlo. Pedro, mi encargado de mantenimiento, me enseñó. Don Armando, me decía, el mar es como la vida, si peleas contra él te ahoga, pero si te relajas y fluyes te sostiene. Aprendí a cocinar platillos locales. Doña Rosa, la panadera, me invitó a su casa un domingo. Me enseñó a hacer el ceviche perfecto. El secreto está en el tiempo, don Armando. El pescado debe estar exactamente 15 minutos en el limón, ni más ni menos. Empecé a hacer ceviche para mis huéspedes. Se convirtió en una especialidad de la casa. El mejor ceviche de la costa, decían las reseñas. Empecé a caminar por la playa cada amanecer, descalzo, sintiendo la arena entre los dedos, viendo cómo el sol salía del mar. Esos momentos de soledad me daban claridad. Me ayudaban a reflexionar sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre mi futuro. Me di cuenta de que había pasado 69 años viviendo para otros, trabajando para mi familia, sacrificándome por mi hija, construyendo un negocio en secreto porque tenía miedo de lo que otros pensaran. Pero ahora, por primera vez, estaba viviendo para mí, haciendo lo que me hacía feliz. Y se sentía increíble. También empecé a escribir. Compré un cuaderno en la tienda del pueblo. Cada noche, después de revisar que todo estuviera en orden en las posadas, me sentaba en mi balcón y escribía. Escribía sobre mi vida, sobre Beatriz, sobre cómo la extrañaba, pero también cómo había encontrado paz, sobre Cecilia y el dolor que me causó, pero también sobre el perdón que estaba tratando de encontrar en mi corazón, sobre mis empleados que se habían convertido en mi familia elegida. Escribía sin filtros, sin miedo. Era terapéutico. Al 8.º mes de vivir en San Miguel del Mar, recibí una llamada inesperada. Era mi hermano menor, Alfonso. Él vivía en otra ciudad. No nos habíamos visto mucho en los últimos años. Armando, me dijo, soy Alfonso. Sí, hermano, te reconozco. ¡Qué sorpresa! Cecilia me contó lo que pasó, me contó que desapareciste, me contó sobre la casa. Hermano, necesito saber si estás bien. Alfonso, le respondí, estoy mejor que nunca. Estoy viviendo donde siempre debí vivir. ¿Dónde? No puedo decirte. Pero estoy bien, estoy feliz, estoy en paz. Él hizo una pausa. Siempre fuiste el raro de la familia, Armando, el que se guardaba todo, el que nunca pedía ayuda, el que cargaba con todo solo. Me alegra saber que finalmente estás haciendo algo para ti. Gracias, hermano. Eso significa mucho. Hablamos durante 1 hora. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en décadas. Le conté un poco sobre mis posadas, sin dar detalles de ubicación. Solo le dije que había construido un negocio exitoso, que era hotelero, que tenía empleados, que era respetado en mi comunidad. Se sorprendió. Armando, todo este tiempo pensamos que eras solo un contador aburrido. Y resulta que eres un empresario, un hombre de negocios, ¿quién lo diría? Me preguntó sobre Cecilia. ¿Crees que algún día la perdonarás? Ya la perdoné, Alfonso. Perdonar no significa olvidar. No significa volver a la misma relación. Solo significa soltar el resentimiento. Y yo ya lo solté.
Pero eso no significa que vaya a volver. Eso no significa que las cosas serán como antes. Las cosas cambiaron, y está bien que haya cambiado. También me contó sobre sus propios hijos, sobre cómo a veces ellos también lo daban por sentado, sobre cómo a veces se sentía usado. Te entiendo, hermano, me dijo. A veces los hijos olvidan que los padres también son personas, que también tienen sentimientos, que también merecen respeto. Me alegra que hayas puesto límites. Eso es algo que yo también necesito aprender a hacer. Esa conversación me hizo bien. Me recordó que no estaba solo, que otros padres pasaban por situaciones similares, que poner límites no me hacía mal padre, me hacía humano, me hacía alguien que se respetaba a sí mismo. Al 9º mes, decidí expandir mi negocio aún más. Compré otro terreno cerca de la posada principal. Decidí construir un pequeño restaurante, no solo para los huéspedes, sino abierto al público. Un lugar donde la comunidad pudiera comer, donde los turistas pudieran disfrutar comida local auténtica. Invertí 150,000 pesos en el proyecto. Contraté arquitectos, constructores. En 3 meses estaba listo. Lo llamé Restaurante Beatriz, en honor a mi esposa. En la entrada puse una placa: a Beatriz, el amor de mi vida, quien siempre soñó con un lugar junto al mar. La inauguración fue un evento grande. Invité a todo el pueblo. Doña Lucía organizó todo. Música en vivo. Comida gratis para todos. El padre Ignacio bendijo el lugar. Don Arturo, mi amigo restaurantero, me abrazó. Don Armando, esto es hermoso. Su esposa estaría orgullosa. Gracias, don Arturo. Espero que sí. Espero que desde donde esté pueda ver que finalmente cumplí algunos de nuestros sueños. El restaurante fue un éxito desde el primer día. Carmen, la camarista cuyo hijo estudiaba hotelería, se convirtió en la gerente. Contratamos a 5 personas más del pueblo. Generamos más empleos, más ingresos para la comunidad, más razones para que los turistas visitaran San Miguel del Mar. Las reseñas eran increíbles. No solo vengan por la playa, vengan por el restaurante Beatriz. La comida es excepcional, y el dueño, don Armando, es un señor que trata a todos como familia. Al cumplir 1 año de mi partida, Cecilia hizo un último intento desesperado. Contrató a otro investigador. Este era mejor que el primero, más persistente, más inteligente. Revisó mis conexiones pasadas. Encontró información sobre mi tío Esteban. Encontró que yo había heredado algo hace 25 años. Siguió ese rastro. Llegó a San Miguel del Mar. Preguntó en el pueblo por Armando Solís. Varias personas lo conocían. Claro, don Armando, el hotelero, vive en la posada principal. Es el dueño de varias propiedades acá. El investigador le reportó a Cecilia. Su padre está en San Miguel del Mar. Es dueño de 4 posadas y un restaurante. Es un hombre de negocios exitoso. Ha estado viviendo una doble vida durante décadas. Es respetado y querido en el pueblo. Cecilia no podía creerlo. Mi papá, un hotelero, un empresario. Y yo nunca supe. El investigador le dio la dirección exacta de mi posada. Cecilia no perdió tiempo. Al día siguiente manejó las 4 horas hasta San Miguel del Mar. Llegó a mi posada al mediodía. Yo estaba en el restaurante revisando el menú con el chef, cuando doña Lucía me llamó. Don Armando, hay una señora preguntando por usted. Dice que es su hija. Y ahí estaba. El momento que había estado evitando durante 1 año. El momento inevitable. La confrontación que tenía que suceder. Dígale que voy en un momento. Cuando llegué a la recepción de la posada, Cecilia estaba ahí parada. Se veía diferente, más delgada, más cansada, con más canas. El año había sido duro para ella. Nuestras miradas se encontraron. Papá, dijo con voz quebrada. Cecilia, respondí con calma. Me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Este lugar. Estas posadas, esto es tuyo. Sí, todo esto es mío, lo he construido durante 25 años. Se quedó sin palabras. Miró alrededor. La recepción elegante, los huéspedes felices, el personal trabajando eficientemente, el mar visible desde las ventanas. Todo. Papá finalmente habló. ¿Por qué nunca nos dijiste? Porque quería tener algo que fuera solo mío, algo que nadie pudiera quitarme o arruinar, algo que construí con mi esfuerzo, sin que nadie me diera por sentado. Le señalé la terraza. Vamos a hablar afuera. Necesitamos privacidad. Nos sentamos en una mesa de la terraza con vista al mar. Pedí 2 cafés. Durante unos minutos ninguno habló. Solo mirábamos el océano. Finalmente, Cecilia rompió el silencio. Papá, vine a pedirte perdón. Sé que lo que hice fue terrible. Sé que te traté mal.
Sé que no valoré todo lo que hiciste por mí. He estado en terapia, he estado trabajando en mí misma, he estado aprendiendo sobre respeto y gratitud, y quiero que sepas que lo siento de verdad. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó le dije, aprecio tu disculpa, Cecilia, de verdad, pero necesitas entender algo. No me fui solo porque me pediste mi habitación. Me fui porque ese momento me hizo dar cuenta de que llevaba años siendo invisible para ti, siendo solo el papá proveedor, el abuelo banco, el dueño de la casa grande, pero nunca fui una persona para ti. Nunca fui Armando. Ella empezó a llorar. Tenés razón, te traté horrible, te di por sentado, asumí que siempre estarías ahí, que siempre ibas a aguantar todo, que nunca ibas a irte. Y cuando te fuiste, cuando desapareciste, me di cuenta de lo mucho que te necesitaba, de lo mucho que te amaba, de lo mucho que había perdido. Cecilia, le dije tomando su mano, yo también te amo. Sos mi hija, siempre vas a ser mi hija. Pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Yo he cambiado. Vos necesitas cambiar. Nuestra relación necesita ser diferente, más honesta, más equilibrada, más respetuosa. Entiendo, papá, y acepto. Solo quiero estar en tu vida de alguna manera, de la manera que vos decidas. Le mostré la posada, el restaurante, le presenté a doña Lucía y a mi equipo, conoció a don Arturo y a doña Rosa, vio mi habitación con vista al mar, las fotos de Beatriz en las paredes, mi cuaderno de escritura, mi vida nueva. Papá, me dijo al final del recorrido, construiste algo hermoso acá, algo importante, y lo hiciste solo, sin ayuda de nadie. Estoy impresionada y orgullosa, y avergonzada de no haberlo sabido antes. Le expliqué por qué lo había mantenido en secreto, por qué había necesitado tener esto solo para mí. Ella lo entendió, o al menos dijo que lo entendía. Antes de irse, me preguntó, ¿vas a volver alguna vez a la ciudad? No lo sé, Cecilia. Mi vida está acá ahora, mi hogar está acá, mi familia elegida está acá, pero eso no significa que no podamos tener una relación. Podés visitarme, podés traer a los niños, podemos reconstruir lo nuestro. Solo que diferente. Se fue ese día con más preguntas que respuestas, pero también con esperanza. Esperanza de que no todo estaba perdido, de que su papá todavía la amaba, de que había una posibilidad de reparar lo que se había roto, y yo me quedé en mi terraza mirando el mar, sintiendo una mezcla de emociones. Alivio de que la confrontación había pasado, tristeza de que las cosas nunca serían como antes, pero también paz, paz de saber que había tomado las decisiones correctas, que había puesto límites, que había elegido mi felicidad. Si quieres saber cómo está nuestra relación ahora, te lo cuento en la última parte de esta historia. Han pasado 2 años desde que me fui de la ciudad, 2 años desde que Cecilia me dijo que mi cuarto era mejor para los niños, 2 años viviendo en San Miguel del Mar, y puedo decirte con total honestidad que han sido los mejores 2 años de mi vida. Mi negocio ha seguido creciendo. Abrí una quinta posada en otro pueblo costero. El restaurante Beatriz se expandió. Ahora tenemos capacidad para 100 personas. Ganamos un premio como mejor restaurante costero de la región. Empleo a 62 personas en total. Soy uno de los empresarios más respetados de la zona. Pero más importante que el éxito del negocio es mi paz personal. Me despierto cada mañana agradecido. Agradecido por el mar, por el sol, por mi salud, por mi libertad, por haber tenido el valor de irme, de empezar de nuevo a los 69 años, de elegirme a mí mismo por primera vez en mi vida. Cecilia me visita una vez al mes. A veces trae a los niños, a veces viene sola. Nuestra relación es diferente ahora, más honesta. Ella no me pide dinero, no me pide favores, solo viene a pasar tiempo conmigo, a caminar por la playa, a comer en el restaurante, a hablar de la vida. Tomás y Valentina aman venir a la posada, juegan en la playa, nadan en el mar, ayudan en el restaurante sirviendo agua a los clientes. Les cuento historias sobre su abuela Beatriz, sobre cómo construí este negocio, sobre la importancia del trabajo duro y la perseverancia. Abuelo, me preguntó Tomás hace poco, ¿tú eres rico? Esa es una pregunta complicada, mi amor. Tengo dinero, sí, pero la verdadera riqueza está acá. Señalé alrededor, el mar, la gente que me quiere, la satisfacción de haber construido algo importante. Eso es riqueza real. Rodrigo, el esposo de Cecilia, también vino una vez. Me pidió perdón por no haberme defendido cuando Cecilia quería mi habitación, por haber sido cobarde, por haber permitido que me trataran mal. Le acepté la disculpa,
Le dije que también él había aprendido lecciones importantes, que lo importante era crecer, cambiar, ser mejor. Alfonso, mi hermano, me visitó con su familia. Se quedaron una semana en una de mis posadas, como huéspedes VIP, por supuesto. Hermano, me dijo la última noche, hiciste bien en irte. Encontraste tu lugar. Encontraste tu felicidad. Me inspiraste a hacer cambios en mi propia vida. El padre Ignacio y yo nos hicimos buenos amigos. A veces cenamos juntos. Hablamos de filosofía, de vida, de fe. Don Armando, me dijo una vez, usted hizo algo que muy pocos se atreven a hacer. Se atrevió a empezar de nuevo, a dejar atrás lo que no funcionaba, a buscar su propia paz. Eso requiere un valor extraordinario. Gracias, padre, pero yo diría que requiere más desesperación que valor. A veces la vida te empuja a un punto donde no tienes más opción que cambiar o morir lentamente. También he conocido a alguien especial. Su nombre es Mariana, tiene 64 años. Es viuda como yo. Es dueña de una galería de arte en el pueblo vecino. Nos conocimos en un evento cultural. Conectamos inmediatamente. Compartimos historias. Reímos. Descubrimos que teníamos mucho en común. Ambos habíamos perdido a nuestras parejas. Ambos habíamos sido dados por sentado por nuestras familias. Ambos habíamos decidido vivir nuestros últimos años para nosotros mismos. No es un romance apasionado. Tenemos 69 y 64 años, pero es una compañía hermosa. Alguien con quien compartir atardeceres. Alguien que entiende tu historia sin juzgar. Alguien que te valora por quien eres, no por lo que puedes dar. Mariana me ha enseñado sobre arte. Yo le he enseñado sobre hospitalidad. Juntos hemos creado eventos en mi restaurante, noches de arte y gastronomía. Han sido un gran éxito. Cecilia conoció a Mariana hace 3 meses. Al principio se sintió incómoda, como si Mariana estuviera reemplazando a su madre, pero después de hablar, de pasar tiempo juntas, entendió. Entendió que Mariana no reemplaza a nadie, que los humanos tenemos capacidad de amar muchas veces, que su papá merece compañía, que su papá merece ser feliz. Papá, me dijo después, me alegra que hayas encontrado a alguien. Mamá habría querido que fueras feliz. No que te quedaras solo y triste por el resto de tu vida. Recientemente tomé una decisión importante sobre mi testamento. Llamé al licenciado Torres. Necesito actualizar mi testamento. Quiero que mis posadas se conviertan en una fundación sin fines de lucro cuando yo muera. Una fundación que siga empleando a la gente del pueblo, que siga sirviendo a los turistas, que siga generando oportunidades, que sea más grande que yo, que trascienda mi vida. Es una decisión sabia, don Armando. ¿Y para su hija qué dejará? A Cecilia le voy a dejar la casa de la ciudad. Ya está a su nombre, pero quiero que el testamento lo confirme. También le voy a dejar 1.000.000 de pesos. Es suficiente para que viva cómodamente, pero no tanto como para que pierda su ética de trabajo. Y le voy a dejar algo más importante. Le voy a dejar cartas. Cartas que he estado escribiendo durante estos 2 años. Cartas donde le explico mi vida, mis decisiones, mis arrepentimientos, mis alegrías, mis aprendizajes. Quiero que cuando yo ya no esté, ella pueda leer esas cartas y entender quién fue su padre realmente. A mis nietos les voy a dejar un fondo educativo, para que puedan estudiar lo que quieran, para que nunca tengan que trabajar y estudiar al mismo tiempo como yo tuve que hacerlo, para que tengan oportunidades. Pero el fondo viene con condiciones. Tienen que mantener buenas calificaciones, tienen que hacer trabajo comunitario, tienen que aprender el valor de servir a otros. No quiero criar niños ricos consentidos. Quiero criar humanos decentes. A mi equipo, especialmente a doña Lucía, les voy a dejar bonos significativos. Ellos me han dado años de lealtad, de trabajo honesto, de cariño genuino. Merecen ser recompensados. El licenciado Torres escribió todo. Quedó perfectamente organizado. Don Armando, me dijo cuando terminamos, usted es un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que piensa en los demás incluso en la muerte. El mundo necesita más personas como usted. Gracias, licenciado. Espero que cuando llegue mi hora pueda irme sabiendo que hice una diferencia. Anoche estaba sentado en mi balcón. Era uno de esos atardeceres perfectos que solo existen en la costa. El cielo naranja y morado, las olas suaves, el aire tibio. Mariana estaba sentada a mi lado. Tomábamos vino y hablábamos de todo y nada. En un momento me tomó la mano. Armando, me dijo, sos un hombre valiente. Dejaste todo para encontrarte a ti mismo. No muchos lo harían. Le sonreí. No sé si soy valiente, Mariana. Solo sé que no podía seguir viviendo como vivía. Necesitaba esto.
Necesitaba el mar, necesitaba la paz, necesitaba ser yo mismo. Pensé en Beatriz, en cómo le habría gustado este lugar, este momento, esta vida. Mi amor, le dije al viento, espero que estés orgullosa de mí. Espero que entiendas por qué guardé el secreto, por qué me fui, por qué elegí esto. Espero que puedas ver que finalmente soy feliz, que finalmente encontré mi lugar, que finalmente estoy viviendo, no solo existiendo. Mariana me apretó la mano. Ella está orgullosa. Yo lo sé. Cualquier persona que te conoce está orgullosa de ti. Esta mañana, Cecilia me llamó. Papá, me dijo, los niños quieren ir a la posada este fin de semana. ¿Podemos ir? Por supuesto, hija. Siempre son bienvenidos. Gracias, papá. Y quiero que sepas algo. Cada día agradezco que hayas tenido el valor de irte, porque eso me obligó a ver mis errores. Me obligó a cambiar. Me obligó a ser mejor madre, mejor hija, mejor persona. Así que gracias. Gracias por amarme lo suficiente como para poner límites. Esas palabras me llenaron el corazón. Significaban que había valido la pena, que el dolor había traído crecimiento, que la distancia había traído entendimiento, que mi decisión de irme había sido correcta. Ahora, si me estás escuchando y has llegado hasta acá, quiero decirte algo importante. No importa tu edad, no importa tu situación. Siempre tienes opciones, siempre puedes elegir, siempre puedes cambiar tu vida. Yo lo hice a los 69 años. Me fui sin decirle a nadie dónde iba. Dejé atrás lo que no funcionaba. Busqué lo que me hacía feliz, y lo encontré. No estoy diciendo que todos deben abandonar a sus familias. No estoy diciendo que todos deben irse. Pero sí estoy diciendo que todos merecemos respeto, todos merecemos ser valorados, todos merecemos vivir vidas que nos llenen de satisfacción. Y si las personas en tu vida no te dan eso, está bien alejarte. Está bien poner límites. Está bien decir basta. Mi hija me dijo que mi cuarto era mejor para los niños. Entonces me fui. Me fui a un lugar donde yo era lo suficientemente importante como para tener el cuarto más grande. Un lugar donde yo era respetado. Un lugar donde yo no era solo el papá o el abuelo, sino Armando Solís, empresario, amigo, líder, persona completa. ¿Y sabes qué descubrí? Descubrí que cuando te valoras a ti mismo, los demás también empiezan a valorarte. Descubrí que cuando pones límites, las relaciones mejoran. Descubrí que cuando eliges tu felicidad, el universo conspira para dártela. Hoy tengo 71 años. He vivido 2 años en San Miguel del Mar. He construido un imperio hotelero. He encontrado una comunidad que me ama. He conocido a una compañera maravillosa. He reparado parcialmente mi relación con mi hija. He creado recuerdos hermosos con mis nietos. He vivido más en estos 2 años que en los 69 anteriores. Y todo porque un día tuve el valor de empacar mis maletas y decir, ya no más. Ya no voy a aceptar que me traten mal. Ya no voy a ser invisible. Ya no voy a dar todo y recibir nada. Me voy a buscar mi propia felicidad. Me voy a valorar a mí mismo. Me voy a elegir a mí. Esa fue la mejor decisión de mi vida. Cuéntame, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Y dime, ¿tienes el valor de elegirte a ti mismo si fuera necesario? Porque eso es lo que se necesita en esta vida. Valor para ser fiel a ti mismo. Valor para poner límites. Valor para empezar de nuevo sin importar la edad. Yo lo tuve, y mi vida cambió completamente. La tuya también puede cambiar. Solo necesitas dar el primer paso. Solo necesitas creer que mereces más. Solo necesitas tener el valor de irte si es necesario. Gracias por escuchar mi historia. Que encuentres tu propio San Miguel del Mar, tu propio lugar de paz, tu propia felicidad.